pero no tengo acceso a sus audios. Ok, perfecto, se observa bien. Gracias. Bien, buenas noches. A ver, como ya María les mencionó, hoy vamos a tocar un diploma bastante interesante, muy enfocado al sector manufactura y bien acotado a un nicho bastante bonito como es el sector alimentario. Bien. El diploma está enfocado a ver sistemas de inocuidad y seguridad alimentaria, bien, y vamos a ver de alguna forma cómo se conforma el HACCP y cómo este es estructurado también al mismo tiempo eh, y como soporte a nivel de buenas prácticas de manufactura y pues, ¿no? Vamos a ver de qué cosa trata. Bueno, ya me presentó un poco María. Cualquier consulta pueden entrar en LinkedIn y revisar mi perfil o me pueden escribir al correo electrónico sin ningún problema. Este diploma se consta de 5 módulos, ¿bien? Hoy vamos a enfocarnos a ver la parte introductoria de lo que se trata un sistema de inocuidad alimentaria per se. Por ello, el objetivo de esta sesión es que ustedes tengan una comprensión bastante integral, ¿bien? Sobre los sistemas de inocuidad alimentaria. Y para esta sesión nos vamos a enfocar en 3 componentes especiales. Uno es el HACCP, las buenas prácticas de manufactura, vamos a entenderles de qué tratan las BPM, y finalmente los POEs o también llamados SSOP como programas operativos estandarizados de saneamiento. Esta sesión la vamos a romper en 3 bullets. El primero vamos a hablar sobre fundamentos HACCP, luego vamos a agarrar un poquito del marco sobre las buenas prácticas de manufactura, y finalmente vamos a cerrar vamos a bordear, porque la idea no es que ustedes tengan todo el contenido en este momento, sí que tengan un marco general para en las siguientes sesiones empezar a desarrollar un poco más con ejemplos aplicativos y casos reales. Es lo que me interesa, que ustedes se lleven. Bien, por favor, cualquier consulta, tengan habilitado el audio. María, ayúdales, por favor, habilitándoles el audio para que tengan cualquier pregunta y pueda responderlas. Y en todo caso, pueden usar el chat sin ningún problema. Bien. Lo primero, tenemos que entender qué cosa es inocuidad alimentaria. Bien. Hay diferentes términos y sí me gustaría que lo tengan bastante claro. Siempre hablamos en el rubro alimentario y en el rubro de manufactura, hablamos de seguridad, hablamos de inocuidad, hablamos de calidad. Las 3 cosas están interrelacionadas, sin embargo, el sistema que hoy venimos a hablar se enfoca exactamente en seguridad alimentaria. Dentro de seguridad alimentaria hay un vértice bastante importante que se llama inocuidad. Entonces, de este gran nicho de seguridad alimentaria vamos a enfocarnos un poquito en de qué se trata sobre la inocuidad, ¿bien? El propósito principal cuando hablamos de seguridad alimentaria o inocuidad alimentaria es cuando tratamos de garantizar de que los alimentos no causen daño finalmente al consumidor. Espero que no les haya pasado, y si les ha sucedido, lamento mucho eso, que en algún momento hayan comprado algo en un restaurante, en un supermercado, en una tienda, y al procesarlos o simplemente consumirlas directamente, han terminado con una infección estomacal, con síntomas que han sido afectados ustedes directamente. Lo que hace inocuidad alimentaria justamente es eso, es garantizar que no les vuelva a suceder eso. Y pueden haber grados muy intensos, como botulismo en el caso de conservas, y pueden haber unos casos más simples como náuseas, vómitos y problemas estomacales. Lo que busca seguridad alimentaria, en este caso inocuidad, es garantizar que toda la cadena productiva pueda estar segura, minimizando todo riesgo para que nosotros, ustedes y yo, como consumidores de algún bien de consumo directo o indirecto, no podamos ser afectados. Ahora, ¿cuál es el alcance? Cuando hablamos de inocuidad alimentaria, este alcance habla de una cadena alimentaria y este alcance abarca todas las etapas. Primero, obviamente, desde la recepción vamos a ver desde la fase de recepción de materiales, que puede estar dentro de la fase de fabricación o de manufactura. Vamos a cubrir la parte de procesamiento también,
y almacenamiento, pero no se queda corto de inocuidad alimentaria, sino también trata de asegurar cómo va a llegar este bien de consumo humano directo a la tienda o a la mesa de un hogar en una ciudad lejana, ¿no? A donde se ha fabricado. Por eso que habla de la distribución. Dicho sea de paso, también hace referencia para algunos insumos, como puede ser algún alimento crudo, ¿no? Con mediano valor agregado, como puede ser un alimento congelado o refrigerado, para asegurar que las características, la seguridad y la prevención que uno le tenga que colocar pueda llegar hasta la cocina de la persona, de la señora o del señor que van a hacer la preparación y van a utilizar ese alimento. Bien, entonces estamos hablando de un espectro bastante grande en verdad. Y lo que me gustaría que hoy se lleven es básicamente la lógica de cómo es que funciona HACCP, cómo se soporta en programas prerequisitos como son BPM y los SSOP. Bien, básicamente eso. Ahora, dentro de inocuidad alimentaria tenemos también elementos claves, que incluso estos elementos claves han sido referenciados y citados también en algunas normativas municipales o legales. En este caso, 5 elementos claves. El primero, vamos a ir barriendo uno por uno. Bien, se enfoca a ver prevención de contaminación. ¿Qué cosa buscamos con prevención de contaminación? Obviamente, es evitar introducción de peligros. Y cuando hablamos de peligros, hablamos siempre en inocuidad de 3 peligros. Primero físico, químicos y finalmente biológicos. Desde la producción hasta su manipulación como tal. Bien. Segundo punto clave, control de peligros. Yo no puedo hablar de un sistema de prevención, de un sistema de seguridad, de inocuidad alimentaria, si es que no controlo los peligros. Y dentro de peligros, debemos entender que hay dos cosas. Una cosa son peligros y otra cosa son riesgos. Los peligros, básicamente, estamos hablando de hechos concretos, ¿bien? Que puedan afectar la inocuidad del sistema, de la manufactura, del producto, del servicio. En este caso enfocado, estamos hablando de bienes. Y el riesgo, por el contrario, es la probabilidad de que esto pase. Bien. Cuando vayamos elaborando más adelante, en las siguientes sesiones, vamos a empezar a romper y a descomponer un poco de qué se trata. Ingeniero, discúlpame que le corte, pero la PPT no está corriendo. A ver. Ahora sí está. ¿Sí? Vale. Bien, ¿me confirma si están en control de peligros, por favor? Creo que sí. No. ¿Estamos todavía, no? Sí, estamos en control de peligros, sistema de gestión. Buenísimo, muchas gracias. Bien, entonces, nos quedamos, gracias María por el punto, y cuando haya alguna interferencia adicional, por favor, me la hacen saber pronto. Entonces, nos quedamos en peligro. Estamos hablando de condiciones que afecten, en este caso, la inocuidad del producto, de la manufactura. Riesgo, por el contrario, estamos hablando de probabilidades de ocurrencia de ese peligro. Y existen unas fórmulas nada complicadas, en verdad, pero que es importante que las entendamos, que ya lo vamos a ver cuando aprendamos a identificar peligros y puntos críticos de control. ¿Ok? Pero no me voy a adelantar, quiero dejaros un poquito con la intriga. Vamos a solamente bordear por la parte externa estos sistemas. En este caso, el control de peligros está enfocado en implementar y monitorear estos procedimientos. No solamente procedimientos, porque no sirve nada que exista un estándar si es que no se practica. ¿Bien? Y en consecuencia que estos procedimientos y prácticas puedan minimizar el riesgo de contaminación. Recordemos que hablamos de 3 tipos de contaminación: físicos, químicos y biológicos. ¿Bien? ¿Me confirman si estamos en el sistema de gestión, por favor? Si no, me escriben en un chat.
¿Ya? Y respecto a los sistemas de gestión, que es un tercer elemento clave para inocuidad, en este caso ya estamos abordando uno de los sistemas más importantes que vamos a ver hoy, que es el sistema HACCP, que básicamente es implementar sistemas de gestión. ¿Cómo es eso? ¿Qué significa? Que es analizar peligros y puntos críticos de control. ¿Qué es peligro? Lo hemos mencionado hace un momento. Ingeniero, no está corriendo. Se ha A ver, quedado solamente elementos claves de inocuidad. a ver, ¿pueden visualizar ahora? Sí, ahora sí. Sistema de gestión. A ver, déjenme volver a correr esto, ¿ya? Vamos a compartir total y continuamos. Bien, estamos sí en sistema de gestión, ¿cierto? Sí. Perfecto. Buenazo. En este caso ya estamos tocando HACCP, ya estamos agarrando uno de los sistemas de prevención que vamos a aprender en ese diploma. ¿Qué es lo que va a hacer ese sistema de gestión? Tres cosas específicas por tratar de comprimirlo un poco y condensarlo, porque realmente es algo un poco más amplio, ¿bien? Lo que va a hacer este sistema de gestión, lo que va a hacer este análisis de peligros y puntos críticos, son tres cosas. Es primero identificar peligros y puntos críticos de control, evaluarlos y qué cosa hacer para controlar estos peligros significativos. Ya más adelante vamos a aprender un árbol de decisión, ya lo vamos a ver luego. Normas y regulaciones. Algo clave también para hablar de inocuidad alimentaria, me validan si es que se ha cambiado normas, es cumplir con las leyes y regulaciones que tengamos dentro de los órganos reguladores. Nacionalmente, tenemos a DIGESA, que es el órgano regulador principal en la industria alimentaria. Tenemos a SENASA y diferentes organismos, pero hoy uno de los organismos más autónomos en esto es DIGESA, ¿vale? Y es que seguramente quienes pertenecen al sector alimentario los tienen, pero como locos, ¿no? En las auditorías, en las visitas, que es algo bien interesante, pero también bastante exigente. Entonces, es lo que le toca a la autoridad nacional. Entonces, lo que nos hace este punto clave es estar alineados a la normativa y regulación. La 040, y obviamente todo lo que tu HACCP defina, ¿no? Ya dentro de cada industria hay sistemas que permitan que tú seas un productor, un manufacturero de confianza, no solamente para tu cliente, sino también para la autoridad reguladora, en este caso DIGESA. Finalmente, es educación y capacitación. El objetivo de tener inocuidad alimentaria no sirve de nada si se quedan en los papeles, están en la red, están en los files, están en la nube, en el drive, donde ustedes quieran tenerlo. No sirve de nada si la gente no está involucrada. Cuando hablo de la gente, hablamos a todo nivel. El personal de piso, mandos medios y las personas que gerencian la unidad de negocio. O sea, todos ustedes van a tener que en algún momento liderar equipos HACCP y simplemente asegurarse que su gente sepa qué estamos haciendo y más que saber qué es lo que estamos haciendo con esto que vamos a aprender hoy, es para qué lo estamos haciendo. Si ellos no entienden el para qué, simplemente no, o sea, no va a servir de nada que pierdan tanto tiempo haciendo ese tipo de implementación. Bien. La OMS nos ha brindado 5 pautas claves de forma general. De hecho, se los he traído acá para tratar de un poquito esquematizar y ver de qué formas podemos nosotros manejar bien la inocuidad. Bien. Son 5 puntos básicos. Son 5 bullet points. El primero es enfocado en mantener la limpieza. Esto es algo de forma general. A lo largo de que vayamos barriendo los principios y los pasos de este sistema, vamos a entender a qué punto pertenece, a qué paso pertenece y todo eso. Bien. Lo primero es mantener la limpieza. Cuando hablamos de mantener la limpieza, naturalmente, no solamente me refiero a mantener la limpieza de los alimentos, sino hablamos de la gente que está en medio del proceso.
las unidades de transporte, la infraestructura, el lugar y el entorno donde se va a recibir, se va a procesar, se va a transformar, se va a empacar y finalmente se va a entregar, se va a distribuir. Y obviamente hablamos de las personas. Bien. Segundo, estamos hablando de la materia prima segura que estemos utilizando. Primero, la fuente que usamos para hacer limpieza y desinfección cumple con los estándares del ANA, ¿no? O sea, de la Autoridad Nacional del Agua, cumple con estas normas específicas de recuento microbiológico, cumple con la cantidad de cloro mínimo que te dicen la 040. Todo ese tipo de cosas son las que tenemos que tener en cuenta para clave para poder manejar. Básico, es como que tú vas a abrir un restaurante, imagínate, si no conoces estas 5 cosas, fracaso a que venga la municipalidad y te pueda cerrar. ¿Bien? Tercero, estamos hablando de no mezclar líneas, separar líneas crudas de cocidas. Tú dices, oye, pero yo a la olla, a la estufa, al horno, puedo meter al final unas verduras crudas y y alguna otra cosa semicocida, ¿no? Probablemente sí. Pero el manejo del procesamiento y de la operación sí debe ser muy cuidadoso, no puede mezclarse, no pueden utilizar las mismas bandejas a lo largo porque evidentemente van a ir recontaminando de forma cruzada y la flora bacteriana que existe en ambas van a empezar a crear otros monstruos o mutaciones de otras bacterias que finalmente van a estar arruinando lo que quieran preparar. ¿Bien? Cuarto, controlar temperaturas. En general, esta es una de las cosas más claves. Ahora, cuando hablamos de controlar temperaturas, no solamente hago referencia a la temperatura de refrigeración de alimentos frescos, o refrigerados o congelados, ¿bien? Sino también a la temperatura hacia arriba. ¿Por qué? La mayoría de bacterias muere a partir de los 60 grados hacia arriba. Lo cual, si ustedes están haciendo en algún proceso una termización, pasteurización o simplemente un shock térmico para reducir carga bacteriana en su proceso a sus materias primas, si ustedes no aseguran que estén dentro del mínimo 60 grados o como su proceso lo defina, mínimo 65, 64, 70, ya pasan a ser pasteurización, evidentemente si no aseguran eso, va a ser ineficiente y finalmente se va a echar a estropear, ¿no? Y finalmente estamos hablando de realizar una cocción completa. ¿Qué significa esto? Nosotros cuando hablamos de cocción y hablamos de alimentos, toda medida de temperatura o de estos parámetros de cocción que se puedan trabajar deben ser medidos en el centro geométrico del alimento. No en el agua necesariamente, sino en el centro geométrico. Si tenemos, no lo sé, un filete de 2 centímetros y dices, oye, es una locura, ¿puedo considerar la temperatura del agua? Sí, se puede. Lo ideal siempre es utilizar unas termocúpulas que podamos como picarlas o pincharlas para ver cuál es la temperatura en el centro o lo más cercano. Pero imagínense que tengan que hacer cocción o horneado de un atún que tiene 50 centímetros de diámetro, la cosa va a cambiar, ¿me entiendes? O si quieran congelar medallones de atún, que son 60, 70 centímetros de diámetro, el tema va a cambiar y va a variar. Entonces, evidentemente, es importante, en este caso habla de cocción, para el caso de transformación de cruda a cocida, pero en general es importante también mapear. ¿Para qué más nos sirve la inocuidad alimentaria? ¿Por qué están acá ustedes, por ejemplo? ¿Por qué quieren aprender de HACCP? A ver, los escucho, los veo en el chat. Vamos, estamos con Andrea, Bechman, Mackenzie, estamos con Hugo, Karen, Jonathan y 82 personas más. A ver, chicos, ¿por qué estamos acá en este curso? ¿Qué queremos aprender? ¿Por qué creemos que es tan importante este tema de inocuidad y de HACCP?
¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Buenas noches. Wilfredo Girbau. ¿Cómo está? Bueno, en mi caso, bueno, yo soy ingeniero agroindustrial, entonces ahorita estoy trabajando en una empresa que ve temas de exportación de cacao, ¿no? Entonces, todo ese tratamiento ya nos han solicitado, digamos que, si bien es cierto, están establecidos los parámetros, pero nos han pedido que estos ahora estén documentados, ¿no? Entonces, una de esas formas en las que hemos encontrado, digamos, para documentarlo, es a través de la implementación de programas HACCP y todo ello, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso, ese es el motivo por el que estoy acá. O sea, yo obviamente recuerdo haberlo estudiado, pero una cosa es haberlo estudiado hace años y otra cosa es ya llevar un tema más especializado sobre ella, ¿no? Y en mi caso, por ese motivo estoy aquí. Y la verdad que estoy, en estos minutos, la verdad que estoy aprendiendo muchísimo. Buenas, Wilfredo, muchas gracias. De hecho, yo soy el que voy a aprender más de ustedes y de cada cosa que vayamos compartiendo. Te agradezco por el comentario. Y básicamente sí, lo que tú has comentado, ¿no? Parámetros, identificar parámetros, registrarlos y ver cómo lo hacemos sistémico, ¿no? La clave en aprender esos sistemas es básicamente, como dice el propio nombre, ¿no? Hacerlo sistémico. Bien, Yanela, por ejemplo, Morales, gracias por el comentario, Yanela. Nos dice, es nutricionista, obviamente le interesa porque le gustaría, también es docente y le gustaría aplicarlo y enseñarlo muy bien. No hay ningún problema. Jonathan nos dice, para el buen manejo y tratamiento de los alimentos, totalmente de acuerdo, buenazo, válido, y así evitar contaminación al ser humano. Exactamente, miren, incluso simplemente si están en manufactura, administran o gerencian alguna área de bebidas y comidas, en un hotel, en un restaurante, donde sea, es súper importante, incluso en la casa, ¿vale? Giancarlo Cruz nos dice, es bueno saber los procesos de inocuidad, así es, para saber los estándares de los alimentos que se van a consumir. Totalmente de acuerdo. Y sobre estándares, y vamos a aprender, Giancarlo, dos cosas. ¿Qué cosas son parámetros? ¿Qué cosas son puntos críticos de control? Y finalmente, ¿cuáles son los límites de control? Bien. Y Yanela nos dice que le interesa estar en el área industrial. Yo creo que sí lo vas a hacer, Yanela, no hay problema. Y profundizar esto. Buenazo. Kelly dice, nos sirve para cumplir normas, así es. Claro, todo el tema legal, ¿no? Buenazo. Cadu, ¿ibas a comentar algo? No, ¿no? Vale. Bien, Jessica, química farmacéutica, le gustaría trabajar en la industria alimentaria. Caso. Perfecto, ¿no? Como nos dice Carlos, miren, obviamente le interesa para garantizar la seguridad alimentaria. Perfecto, estamos alineados, Carlos. Así es. Estamos acá justamente para aprender ese tipo de cosas. Mireli, actualizarse, no hay problema, Mireli. Todos nos vamos a actualizar, tranquila. Espero que sí te sirva muchísimo lo que aprendas acá. Y otros también, como la licenciada, un licenciado y Angerline también, nos dice que le gustaría aprender y expandir conocimientos. Sí, de hecho, este rubro es bastante interesante, muy bonito, bien retador también, porque, de hecho, lograr que la gente sepa para qué hacemos esto, y por eso me interesaba saber para qué están ustedes acá, es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿vale? Entonces, lo primero es entender que cuando no existe seguridad alimentaria sin inocuidad de los alimentos. La seguridad alimentaria habla de diferentes cosas. Es un concepto bastante amplio que no es el foco de este diploma, ¿bien? Porque estamos hablando de temas de fraude, de sabotaje y otras cosas más, información. O sea, es un tema bastante amplio, pero yo no puedo hablar de seguridad si simplemente no puedo cumplir con la inocuidad de los alimentos. O sea, tal como ustedes lo han mencionado, eh, estamos acá justamente para eso. Queremos aprender sobre inocuidad porque, entre otras cosas, entendemos que es importante tanto en la protección del consumidor, ¿no? Básicamente para no afectarlos, ¿no? Con ETAs, que son enfermedades de transmisión por alimentos, ¿bien? En alguna capacitación tuve un alumno que me dijo que ETAs eran enfermedades de transmisión sexual. Espero que no pase esto en el examen final, así que bien atentos a lo que estamos viendo ahora. Bien.
Segundo, tenemos que ganar confianza del consumidor. Si alguien va a querer pagar el precio de lo que nosotros les vamos a ofrecer, si no tenemos cómo sustentarle con buenas prácticas, con normas internacionales, con literalmente prácticas estandarizadas a nivel mundial, como es el HACCP, no nos vamos a hacer ni competitivos, ni vamos a ser gente de confianza, ni compañías de confianza. También tenemos el cumplimiento legal. Algunos me digan, Christopher, a mí me interesa porque quiero empezar a maquilar y quiero que mi lugar de trabajo, donde yo lo voy a hacer, tenga esta certificación, porque voy a exportar, no sé, a Japón, a Estados Unidos, a Francia, lo que sea que hagan también. Porque el cumplimiento normativo del HACCP es el más general, pero más adelante, o sea, hay muchas otras normas como el BRC, otras normas internacionales también mucho más complejas, la ISO 22000 y otras más que van haciendo que el sistema sea mucho más robusto, más estricto, ¿no? Una norma británica, la otra norma americana y en general hay algunas normas que la misma Unión Europea también es más exigente con otras cosas, ¿no? Dependiendo del proceso va a variar, pero la forma de cómo se piensa y la lógica no cambia, ¿bien? Responsabilidad social también, porque lo que queremos es que sepamos si a la gente le vendamos, si le estoy vendiendo un pollo, le vendo un pollo, ¿no? No vender gato por liebre. Eso es lo que buscamos hacerlo, por un tema de ética, básicamente, ¿no? Y el profesionalismo que los destaque también a ustedes. Finalmente, si no tenemos la capacidad como compañía de asegurar inocuidad alimentaria, dejamos de ser competitivos a nivel de mercado. Y evidentemente, menos clientes podrían tener. Y van a tener en el futuro si es que no hacen algo diferente. ¿Bien? ¿Todo claro? Si en todo caso hubiese alguna duda, por favor, me lo hacen saber, me lo escriben en el chat. Y encantado de poder responder. ¿Vale? Vamos a entrar, vamos a ya pisar HACCP. ¿De qué trata? ¿Para qué sirve? En este caso, perdón. En este caso, cuando hablamos de HACCP, estamos hablando de un sistema preventivo de control de la seguridad alimentaria. ¿Enfocado en qué? En inocuidad. Bien. 3 cosas elementales que hace este sistema es identificar, evaluar y controlar los peligros significativos. Punto clave acá es este término, significativos. ¿Por qué significativos? Porque peligros hay un montón, ¿de acuerdo? Ustedes pueden salir del trabajo a la casa y hay un peligro en que sí, pues, ¿no? Que no puedan ir a su casa y no puedan regresar, por lo menos vivos. Lo importante es entender cuán significativo es ese peligro, cuál es el nivel de riesgo que ustedes puedan tener respecto a ese peligro. Y lo mismo pasa en la industria de manufactura y en la industria de alimentos. Peligros hay barbaridades. Lo que tenemos que saber es cuáles son aquellos que sí puedan ser graves a nivel de seguridad alimentaria y mucho más a nivel de inocuidad. ¿Bien? Como les dije, la finalidad de hablar de HACCP, de implementar HACCP, de certificar procesos con HACCP, es más, de certificar auditores que sepan cómo implementar sistemas HACCP, justamente es eso, ¿no? Es garantizar la inocuidad de los alimentos a lo largo de la cadena de producción. Esto no se enfoca solamente a la fase de procesamiento, sino desde el recibo de materias primas y proveedores, la transformación propiamente, la distribución y finalmente termina hasta incluso en cómo lo va a procesar la persona que lo va a querer cocinar, elaborar o consumir directamente, ¿entienden? Ahora, una característica de HACCP, además de ser un sistema preventivo, es que se enfoca en principios científicos y técnicos, ¿bien? Para mapear toda la cadena productiva. Por eso es que muchas empresas y muchos profesionales como ustedes están súper interesados en aprender sobre estos sistemas porque son bastante buenos, funcionan cuando la gente sabe realmente para qué hacen las cosas
y por qué hacen sus controles y mediciones, ¿no? Y evidentemente, si es que toda la cadena de mando no está alineada con esto, difícil que camine, ¿bien? Pero no imposible. ¿Cuáles son los objetivos del HACCP? El primero es identificar peligros, ¿bien? ¿Por qué queremos identificar peligros? Obviamente es porque queremos detectarlos, enlistarlos, porque los tenemos que conocer, diferenciar los cuales son potenciales o significativos, ¿bien? ¿En base a qué? A la inocuidad de los alimentos. No estamos hablando de peligros de que nos roben los materiales, nos roben el producto, no. Estamos hablando de peligros de índole e inocuidad, ¿bien? Y cuando hablamos de peligros, tenemos que entender que lo que busca es diferenciarlos en base a origen, si es biológico, físico o químico, ¿bien? En cada etapa. Lo segundo es hacer una evaluación de estos peligros propiamente. Y es acá cuando vamos a aprender, no en esta sesión, pero sí para las siguientes sesiones, es entender muy bien la severidad de los peligros. Y es como yo empiezo a priorizar los esfuerzos y a saber qué cosa voy a volver un PCC o un punto crítico de control o qué cosa no. Pero todo parte de saber qué peligros tengo, enlistarlos totalmente y luego evaluarlos en base a severidad y a la probabilidad de ocurrencia. De esta forma, ustedes van a aprender en este diploma a determinar cuál realmente es un peligro significativo. Y si es tan significativo, van a decir, tengo que hacer algo. Y vamos a aprender a lo largo de este curso qué vamos a hacer, cómo vamos a atacar este riesgo de forma sistémica. ¿Bien? Tercero, determinar los puntos críticos de control. Esta es una secuencia lógica, chicos. No quiero que se memoricen nada. De hecho, el examen va a estar enfocado a la lógica paso a paso de cómo hagamos las cosas. Y es como mi expectativa es que ustedes también la entiendan de esa forma. ¿Bien? Si nosotros ya hemos identificado y hemos enlistado los peligros, los hemos evaluado y los hemos priorizado en base a severidad o criticidad y a la probabilidad de ocurrencia. Ahora, con aquellos que sean muy grandes, de una significancia muy grande, ya lo vamos a entender la fórmula y cómo se calcula, vamos a decidir si los vuelvo puntos críticos de control o no. Y esa técnica de cómo saber si un peligro es un punto crítico de control también lo vamos a aprender acá. ¿Bien? Pero antes de hacer todo eso, nosotros debemos saber que primero tengo que asegurarme si puedo prevenir que se cree ese punto crítico de control. ¿Puedo eliminarlo o puedo reducir el peligro a niveles aceptables? Esas son las tres cosas que vamos a hacer cuando tengamos que atacar o por lo menos identificar si hay puntos críticos de control. Y en sesiones posteriores vamos a entender cómo hay algunas herramientas que nos van a permitir también hacer esta evaluación mucho más simple, mucho más lógica, basada en un enfoque, un método científico, pautadamente. Cuarto, estamos hablando de un establecimiento de límites críticos. Si nosotros ya estamos identificando un punto crítico de control, ya hemos aplicado medidas para prevenirlo, para eliminarlo o para reducir el riesgo o el peligro. Y si voy a convivir con ese peligro, ¿qué nos toca? Definir rangos, ¿cierto? Definir límites, definir topes. Si este proceso va a estar dentro de control, no puede estar por debajo de este valor. Voy a inventar. Estoy en una industria que hace enlatados, ¿ya? Hace conservas. Y si la autoclave donde meten las latas está por debajo de 115 grados, la lata no va a esterilizar y finalmente va a crecer Clostridium y va a infectar y matar a gente por botulismo. Pero debe estar hasta máximo a un 118, 120 grados. ¿Por qué? Porque si me paso, le doy exceso de cocción y simplemente degrado la proteína y el valor nutricional cae. ¿Qué estoy haciendo? Estoy definiendo límites críticos para un parámetro.
para uno de los peligros que he visto. Entonces, esa es una de las lógicas y uno de los pasos que vamos a empezar a aprender, ¿de acuerdo? De cómo abordar esos sistemas HACCP. Quinto objetivo del sistema HACCP. Hablamos de implementación de sistemas de monitoreo. No basta con identificar los peligros, tampoco de clasificarlos. No sirve de nada si es que ya identificaste cuál es tu punto crítico, tu PCC. No sirve de mucho si ya definiste sus rangos. Ahora toca monitorear. Como es tan crítico, toca monitorear. Y una vez que ya se definieron los límites, este monitoreo debe ser continuo. Dependiendo del nivel de automatización que tenga el proceso donde se vayan a encontrar, puede ser la cocina de un hotel, puede ser la cocina de un restaurante, una cocina, no sé, centralizada, no sé, imagínense, NGR tiene que hacer muchas cosas con sus salsas, con sus cremas, con sus embutidos y todo para distribuir a sus tiendas. En este caso, debe saber cómo va a controlar todo ese proceso, ¿me entienden? Y al ya definir todo esto, deben de crear el mecanismo de cómo se va a monitorear. Idealmente se busca que todos estos sistemas de PCC sean automatizables, con un PLC, una computadora que esté midiendo todo el tiempo y poder colocarle un sistema de seguridad que haga que el proceso sea más seguro. Oye, Christopher, pero el proceso en el que estoy es aún manual y es artesanal. Ok, define una frecuencia con la cual vas a hacer. Y de esa forma es como se debe hacer. Punto importante en el sistema de monitoreo, no solamente es que lo haga la persona que realiza la actividad, sino es crear una cadena de ayuda. ¿Qué significa? La persona de piso, la que hace la actividad propiamente, la persona que está controlando el horneado, la esterilización de las latas de atún, quien está asegurando que se congele, ¿no? Para que nos dure 1 año, 2 años la carne, porque así duran, ¿de acuerdo? Deben de saber con qué frecuencia lo van a hacer, pero no solamente lo debe hacer él, sino es su supervisor inmediato del mismo supervisor y respectivamente. Obviamente no van a ir hasta el gerente general, pero sí es importante crear la cadena de ayuda para que el momento en el cual uno de los eslabones lo olvide o falle, tenga otra persona que lo pueda ayudar. Por eso se llama cadena de ayuda. ¿Bien? Es algo súper importante cuando creen sistemas de monitoreo. Punto 6, hablamos de acciones correctivas, porque si es que identifican alguna desviación, tenemos que aplicar acciones correctivas como en cualquier proceso. Séptimo, no basta con ello. Una vez que yo aplico una acción correctiva, toca hacer un procedimiento también de verificación, que es básicamente es implementar dentro del sistema que funcione y que lo que me digas que has propuesto como acción correctiva respecto a una desviación realmente sea efectivo, ¿no? Me ha tocado ver casos en el cual se incumple el PCC, ¿no? No un PCC, eso es bien raro. Se incumple alguna característica de calidad en el proceso y la acción fue un error operacional y la acción es capacitar a la persona. Ese tipo de acciones correctivas tienen un nivel de efectividad del 30%. ¿Qué significa? Que de las próximas 100 veces que lo va a hacer, o sea, el 70% va a tener un error y por suerte no va a pasar algo mal, pero se va a equivocar. Entonces, entendamos bien claro que la efectividad de las acciones correctivas van a ser mapeadas por el mismo sistema HACCP a nivel de verificación y de efectividad. Finalmente, el objetivo de este sistema es capturar documentación y registro. Todo ese conocimiento del proceso, de los sistemas de control, de los peligros, o de la forma de cómo vamos a atacar estos peligros ante desviaciones, debe estar registrado para que no dependa solamente de una persona. Se van a topar con algunas empresas un poquito más pequeñas en algún punto, que solamente habían 1 o 2 personas que sabían resolver los problemas y sabían de dónde pasaban. Cuando ustedes implementen HACCP en sus compañías, en sus negocios, en sus proyectos, al tener esta documentación y este registro, van a tener fuente confiable y no se la van a contar, o sea, van a tener la historia clara, tangibilizada, no necesariamente en un papel,
puede estar digitalmente en el sistema, pero van a contar con esa información para saber cómo ir mejorando el proceso, porque una de las cosas que hace HACCP no solamente es crear estos peligros y hacer estos monitoreos, sino hacer mejora continua también, ¿vale? El HACCP, para que tengan una idea, se crea cerca de los años 60. De hecho, en los años 60, hay un científico que hizo colaboración con NASA, con la NASA y con el Laboratorio del Ejército de Estados Unidos. Se llama Pittsburgh. ¿Ya? Este científico trabaja en colaboración con ellos porque justamente en ese momento estaban tratando de crear prácticas sistemáticas que funcionen muy bien, ¿no? Y hacer más robustos a nivel de inocuidad, ¿no? Los procesos de manufactura. Nueve años después, ese señor Pittsburgh lo da a conocer en una conferencia, ¿de acuerdo? Lo menciona como postular este nuevo sistema HACCP, porque es efectivo, tiene estas propiedades, ¿no? 9 años después nos dice, lo hemos probado con la NASA, con los laboratorios del Ejército de Estados Unidos, sirve, crean en esto. Y 2 años después, en 1971, se dicta el primer seminario HACCP. ¿Cómo? Tal como este entorno, probablemente no digital, pero sí presencial. Gente como ustedes y como yo aprendiendo mutuamente cómo utilizar estándares internacionales respecto a la seguridad alimentaria. En 1971, imagínense. 3 años después, en el 74, la FDA lo que hace es, la FDA es un organismo internacional, lo que se asegura de, mapea todas estas normas internacionales respecto a, caramba, todo lo enfocado a lo alimentario, ¿vale? Aditivos, define límites críticos de consumo, máximos, o sea, es un órgano regulador internacional, ¿ya? En el 74 la FDA hace, o sea, ya lo toma para formular dentro de sus regulaciones con alimentos de baja acidez, ¿no? Alimentos de baja acidez, dicho sea de paso, estamos hablando de alimentos con pH mayor a 4.6, ¿no? Luego en el 80 ya se adopta este sistema por grandes compañías, o sea, ya la gente cree en esto, o sea, imagínense, 20 años después empiezan a creer en esto y dicen, oye, vale, ya pasaron 6 años, la FDA lo ha recomendado en sus regulaciones, lo está recomendando y lo está sugiriendo, es como un suggestion nada más. No lo pusieron como un prerequisito, como una regla, no, nada. En el 85 existe ya el Comité Nacional de Ciencias, el cual es otra entidad que también lo que hace es recomendarlo y recomienda a la industria, a la manufactura alimentaria, que lo aplique, que lo utilice. En el 97, ya es revisado por el Codex Alimentarius. Dentro de los procesos también, que es otro ente internacional, bien, me adelanté, en el 93 realmente el Codex aprueba esas directrices, ¿vale? Y en el 97 ya pasa ya, o sea, mejor dicho, en el 93 es revisado por el Codex y en el 97 esto ya pasa a ser como una directriz para aplicación de HACCP. Una de las penúltimas cosas que se ha hecho en el 2000, obviamente, y el Codex Alimentarios lo hace oficial. En el 2005, la ISO 22000, para quienes han implementado esta norma que es súper bonita y bastante segura, que habla mucho sobre prevención, mitigar los riesgos de fraude, de sabotaje. Ya lo integra, entonces ya lo hace parte de, ¿vale? Y desde el 2010 en adelante, HACCP se ha convertido en un sistema de prevención y de que garantice inocuidad en todas las empresas, por lo menos a nivel nacional, más del 95, 97% tienen HACCP, ¿no? Salvo sean una empresa muy pequeña que solamente haga maquila. Me ha tocado ver pocos casos, la mayoría tiene certificación HACCP. De esto se desprende, obviamente, que este sistema
Es una herramienta esencial, ¿no? Y lo que nos brinda justo es esa palabra clave. Es un marco sistemático. Dale, Jonathan. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Tengo una consulta. Este sistema de HACCP veo que más que nada explica sobre el tema alimentario, pero también se encarga de regular el rubro farmacéutico, digamos, si ya nos vamos al tema de las pastillas, los jarabes o sustancias que se ingieren, por ejemplo, vía oral, que existen en ese rubro, ¿también lo regula? Buena pregunta. De hecho, no lo regula. O sea, HACCP no regula nada de esto. Lo que hace es ayudarte a identificar tus puntos críticos. Entonces, si la pregunta es, HACCP me ayuda a mí en el rubro farmacéutico a identificar mis puntos críticos de control, a identificar mis peligros, por supuesto que te puede ayudar. Te ayuda, de hecho. Te ayuda a Y entonces identificarlos. Así es. también puedo aplicar, entonces puedo usar HACCP para poder identificar mi proceso, ¿no? En mi proceso, lo que estoy teniendo en cuenta, pues, ¿no? Las medidas, los parámetros. Por supuesto que sí, exacto. Por supuesto, como te digo, lo que hace HACCP es enlistar, hemos visto, ¿no? Te enlista los peligros, luego te los prioriza y aquellos que sean los de mayor temor, dices, pucha, tengo que hacer algo sobre esto. Y obviamente estás siguiendo la secuencia lógica de pasos basada en un método científico de cómo vas a identificarlos y abordarlos, ¿no? Definitivamente también te sirven. Ya, perfecto. Muchas gracias. Dale, gracias a ti, Jonathan. Bien, entonces, como decíamos, esta norma lo que nos va a brindar es un marco sistemático y acá está lo clave, ¿no? No estamos hablando de algo que sea solo aplicable para papas, camotes. Nos permite hacer esta identificación de peligros y puntos críticos de control de forma sistémica. Y esa es la gran fortaleza que tiene esto, con el enfoque finalmente de, obviamente, garantizar que los alimentos sean seguros para el consumo, ¿no? ¿Qué más? Recordemos también que HACCP no solamente nos va a brindar beneficios de seguridad alimentaria, sino también de, obviamente, darle mayor confianza al consumidor y asegurar el cumplimiento normativo, que es un tema súper importante. Que de hecho, si tú cuentas con HACCP, ya te da un poquito más, digamos, de espalda para poder validar o certificarte con normas internacionales, ¿no? Como BCR y otras más, ¿no? HACCP, pregunta examen, spoiler, está conformada por 7 principios. ¿Ya? Eso es algo que no se tienen que olvidar jamás. 7 principios. Bien. De estos 7 principios, el primero, obviamente, se relaciona mucho a los objetivos que hemos visto previamente, es realizar un análisis de peligros. Vamos a aprender en las siguientes sesiones cómo lo vamos a hacer. De hecho, respondiendo un poquito a la pregunta de Jonathan, me gustaría agarrar usar la misma herramienta y la misma estructura enfocado a la industria farmacéutica, del cual no conozco, pero estoy seguro que entiendo que es de esa industria, podríamos directamente hacer las preguntas correctas para aplicar la herramienta. Segundo, determinar los puntos críticos de control, que ya los hemos mencionado también, pasar a definir y establecer los límites de control, luego a crear o diseñar un sistema de monitoreo, definir también las acciones correctivas. ¿Por qué tenemos que definir las acciones correctivas desde ya, desde antes? Para que en el momento en el cual existe una desviación, sepamos cómo actuar. Y esa es una fortaleza que tiene este sistema. No solamente se basa a improvisar a ver qué hago o a probar, sino te dice qué cosa tengo que hacer. Sexto, establece procedimientos de verificación. ¿Qué verifico? La efectividad de las medidas y las acciones correctivas que he hecho previamente. Y séptimo, establecer un sistema de documentación y registros. 7 principios básicos que deben no olvidarse jamás, por favor, chicos. Y de estos 7 principios, para saber cómo implementarlos, se hacen a través de 7 pasos. ¿Bien? Paso 1, formar el equipo HACCP.
Me gustaría hacer una consulta a la plenaria. ¿Alguno de ustedes forma parte de algún equipo HACCP? ¿O ha formado o tiene algún colega que forma parte de un equipo HACCP? Pueden escribir también, chicos, ¿ah? No. Yo, profesor Wilfredo. Dale, Wilfredo, dale, te escucho. Sí, Gracias, Lady, por tu bueno, comentario. en mi caso, yo formo parte del equipo HACCP. Bueno, yo tengo, digamos, mi expertise está relacionada básicamente al tema de procesos. Ujú. Entonces, bueno, y como dije hace un momento, por ese motivo es que, digamos, me metí a eso porque nos han pedido ver todo el tema de manuales de HACCP y todo ello. Entonces, dentro de las actividades que se están colocando en un principio es, digamos, definir los procesos, ¿no? Y una vez que definimos los procesos, vamos a ver vamos a definir cuáles de esos son los puntos críticos y sobre ellos implementar controles, ¿no? O sea, esa es la ruta que se está colocando. Perfecto, perfecto, Wilfredo. Solo una pregunta adicional. ¿Dentro del equipo HACCP todos son de una misma área o es gente, no sé, de mantenimiento, hay gente de desarrollo de productos, gente de aseguramiento de calidad? ¿Cómo es el equipo? ¿O todos son de un área específica? No, somos de distintas áreas. Bueno, yo veo el tema de procesos. Hay otra persona que ve el tema de laboratorio, análisis físico-químicos. Hay otra persona que ve básicamente sanidad de planta. Hay otra persona que ve el tema de, o sea, no tanto mantenimiento, sino, o sea, el área de mantenimiento, pero que ve temas de calibración de equipos. Y el pata que es jefe de planta, ¿no? Perfecto. Buenazo, buenazo, Wilfredo, te agradezco. Entonces, punto importante de lo que mencionó su compañero hace un momento, es que el equipo debe ser multidisciplinario. Y gracias por la referencia, Wilfredo. ¿Por qué? Porque justamente lo que hace este sistema es identificar peligros. Imagínense que todos sepamos hacer papas, ¿de acuerdo? Seamos productores de papas, pero ninguno sepa cómo ver la calidad de la papa, cómo saber si está fresca, cómo saber si los instrumentos que utilizo para el proceso funcionan, se malogran. O sea, no vamos a identificar todo el abanico de peligros que hemos mapeado en uno de los pasos, ¿no? En el paso 1, perdón, en el principio 1 de HACCP, que dice identificación de peligros, no lo vamos a hacer. Justamente por ese motivo, es lo que quiero que entiendan, es que el equipo debe ser multidisciplinario. Como dijo su compañero, que tengan conocimientos en los procesos, porque lo primero que se hace es definir bien un proceso. Y cuando hablamos de definir un proceso, es definir entradas, definir de qué consta el proceso de transformación y definir las salidas. Y todos esos procesos deben estar detallados en parámetros, en rangos aceptables. Obviamente, si sale de ese rango aceptable, sé que el proceso está fuera de control. En la entrada, en el proceso como tal y en las salidas. Bien, lo mismo para el caso de productos. Cuando estamos hablando de productos, sucede lo mismo. Nos enfocamos en ver cuáles son las características del producto, cuáles son los rangos aceptables o los rangos de tolerancia que han servido para diseñar ese producto específico. Todo a nivel de proceso debe ser traducido en parámetros y en rangos aceptables. Esos son, y en especificaciones. Ese es el lenguaje. Ese es el lenguaje de HACCP. ¿Bien? Paso 2. Describir el producto. En este caso, no basta con definir el proceso, sino hablar, saber de qué es lo que estamos haciendo. Estoy elaborando unas papas confitadas con sabor a, no sé, a chile, ¿de acuerdo? Y con pimienta negra, ok. ¿Qué significa? O sea, ¿cuál es el grado de cantidad de sal que tenga, la fórmula, los ingredientes, como menciona acá, los procesos de producción? Oye, esta papa va a ser previamente precocida y luego horneada, o precocida, frita y horneada, ¿me entienden? O sea, esa parte es la que tenemos que definirla bien. También hablar de los métodos de conservación. Esta papa va a ser envasada al vacío, en atmósfera modificada, la voy a esterilizar, ¿me entienden?
Todo ese tipo de cosas son las que tenemos que ver. Paso 3, identificar el uso previsto del producto. ¿Para qué lo estoy fabricando? O sea, ¿cómo y dónde se va a utilizar este producto final? ¿Es de consumo humano directo? No, ese es un producto intermedio que es para, no sé, estoy fabricando, no lo sé, ensilados, ¿no? Si alguno conoce, son unas materias primas o alimentación para ganado vacuno, ¿de acuerdo? O ganado porcino. Eso y no va a la gente directamente, sino va a otra persona. Entonces, es tener claro realmente cómo y dónde se va a utilizar este producto que estamos elaborando. Es importante saber quién es el consumidor final, porque dependiendo de quién es el consumidor final, la entidad reguladora nos va a pedir directamente qué es aquello, ¿de acuerdo? ¿Qué es aquello que necesitamos cubrir y cumplir dentro del marco normativo y legal, ¿vale? Finalmente, queremos hacer esto para hacer una evaluación de riesgos enfocada a este producto. ¿Y por qué queremos saber todo esto, Christopher? Me dirías, porque como hemos visto, el HACCP tiene un alcance y abarca algo bastante amplio, ¿no? Insumos, proveedores, la misma producción, ¿no? El procesamiento, la distribución del producto e incluso la cadena la forma de preparación en el consumidor final. Entonces, básicamente por ello es que cubre toda esta parte. Paso 4, elaborar un diagrama de flujo. Tal como mencionó Wilfredo hace un momento, y le agradezco por su intervención, él mencionó, ¿no? Tenemos que definir bien los procesos. Y justamente es eso. Definir un proceso es secuencia de operaciones, cada uno con entradas y salidas, con parámetros, rangos aceptables o rangos de tolerancia, y saber cuándo está fuera de, ¿no? Lo mismo pasa con esto, es elaborar un diagrama de flujo claro, de saber cómo y dónde se va a utilizar el producto final, y luego hacer una evaluación referencial, ¿no? a este producto. Pero tenemos que saber realmente por dónde va a pasar nuestro producto en el procesamiento, distribución y dependiendo cómo va el alcance, ¿no? Usualmente un diagrama de flujo para HACCP parte con la recepción de materias primas, ¿de acuerdo? Y ya puede desencadenar y terminar en un almacén de producto terminado o un almacén intermedio temporal. Usualmente, a mí me ha tocado ver varios HACCP de diferentes empresas. Normalmente esa es la estructura que se vea, ¿no? Paso 5, verificar el diagrama de flujo en el sitio. Este es algo recontra importante. A veces el equipazo es de lujo, describen el producto de forma alucinante, identifican para qué se está usando, arman un flujazo, wow, increíble, pero cuando van al sitio, o sea, van al piso a verificar cómo se da realmente, es otra cosa. Entonces, este punto, este paso 5 es recontra importante. Recuerden que la única constante, o sea, es el cambio. Y los procesos tienden a cambiar todo el tiempo. Tienden a cambiar. Y aquellos que han estado conmigo en el diploma de Lean Six Sigma me van a entender porque veíamos las curvas de capacidad y veíamos cómo las curvas a corto plazo eran delgaditas, ¿no? Y en el largo plazo, o sea, tirarlo a un año proyectado estadísticamente, la curva se anchaba, como que se suelta. Y eso es lo que pasa con los procesos. Por eso toca chequearlos y verificarlos, porque justamente van a ir cambiando cosas. No significa que me digas, oye, Christopher, yo hago papas y las horneo a 90 grados y mañana va a estar a 40. No, no me refiero a eso, sino que todo aquello, toda parte operativa, y por eso vamos a entender bien las POEs y las BPMs, tienden a cambiar en el tiempo. Por un lado, tratar de hacerlo más rápido, mejor, más cómodo para la persona, o simplemente para el lado negativo que no queremos, ¿no? Quieren agarrar una mala práctica u otra cosa. Pero por eso es importante hacer esta verificación in situ. Bien, paso 6, realizar el análisis de peligros. En este caso lo que queremos es una evaluación de peligros asociados dentro de cada etapa. Bien, vamos a ver, cuando nos toque ver este paso 6, cuando rompamos el paso 6 vamos a entender un árbol de decisión de cómo es que
vamos a hacer este análisis de peligros realmente y vamos a romperlos en 3 fuentes de origen, como hemos visto. Peligros físicos, químicos y biológicos, ¿vale? Finalmente, el paso 7 es determinar y aplicar los PCCs. Esta ruta, estos 7 pasos secuenciales tan lógicos, finalmente la salida de este proceso es determinar cuáles son mis PCCs. Y sobre ellos debo de definir mis límites de control, ¿de acuerdo? Planificar mis rutinas de monitoreo de estos PCC. Si lo hago de forma automática, es un golazo. Ganaron ahí el 99,9%. Y finalmente tomar acciones correctivas cuando sea necesario. Cuando veamos que hay un riesgo y que nos permita a nosotros reducir la probabilidad de ocurrencia, lo pueden hacer sin ningún problema. ¿Vale? Hemos cubierto la parte hasta ahora solamente de lo que es HACCP. Hemos visto la parte introductoria, el marco general. No se pongan ansiosos. En la siguiente sesión vamos a romper un poquito más cómo vamos a hacer estas formas y encantado de ayudarlos a todos los que me han escrito y me han mencionado en el grupo lo que quieren hacer, lo que quieren aprender. Y es más, a quienes quieren implementar en sus empresas también. Con todo gusto ayudarlos, ¿vale? Ingeniero, buenas, Sí. disculpe, ¿puede retroceder la página, Sí, claro. por favor? Por supuesto. ¿Está bien ahí? Sí, gracias. Vale, no hay problema. Bien, chicos. Luego de ver HACCP, tenemos que entender, y me voy a adelantar un poquito, es que el HACCP no se va a construir solito, ¿no? O sea, el diploma se llama justo, por algún motivo lo vamos a entender al final de la sesión de hoy, porque estamos tocando los 3 temas, que hay una razón de ser, ¿vale? Por lo pronto nos vamos a quedar solamente a haber cubierto los 7 principios de HACCP, los 7 pasos de HACCP, de cómo implementarlos, ¿bien? Y ahora vamos a pasar a ver cuáles son las famosas buenas prácticas de manufactura, ¿bien? En general, las buenas prácticas de manufactura son diferentes procedimientos estandarizados, ¿ok? O directrices que nos permitan asegurar buenas prácticas, como dice el nombre, que sean consistentes y seguras, que ayuden y sumen a que yo pueda tener un proceso con calidad, ¿no? Un producto final con calidad y unos procesos también con calidad, a nivel de inocuidad, cumplir con los estándares del cliente, por un lado, y también no recontaminar, ¿no? Evidentemente. ¿Qué más? Este alcance de las BPMs, tal como el HACCP, también tiene una cobertura amplia, ¿no? Ve la parte productiva, la parte de manufactura, cubre también la parte de manipulación de materias primas, el procesamiento, el envasado y el almacenamiento. BPM obviamente puede ampliarse un poco más. No lo vamos a tocar ahora. Pero existen unas buenas prácticas también de almacenamiento, ¿no? O sea, que son otras características más, que son ya como que algo un poco más detallado, ¿no? Buenas prácticas alimentarias le llaman en algunos casos, las BPAs, ¿ya? Pero en general el marco es y vamos a ver un poquito para qué las vamos a utilizar. Objetivos de aplicar y de saber buenas prácticas de manufactura: garantizar la seguridad alimentaria, que es el objetivo central, porque todos estamos acá justamente para aprender ello. Segundo, asegurar la calidad del producto, como lo he mencionado previamente. ¿Qué me refiero con calidad de producto? Juren hablaba de cumplimiento de especificaciones. Eso es lo que queremos hacer. Cumplir con las especificaciones del cliente o las especificaciones del diseño del producto, ¿vale? No estamos hablando de inocuidad, recordemos acá. El primero habla de inocuidad alimentaria, el segundo habla de cumplir con las especificaciones. Si ustedes están comprando 1 kilo de pollo congelado, que sea 1 kilo de pollo congelado y no 800 gramos y 200 gramos de agua, ¿me entienden? Esas son definiciones de producto, entonces quiero que me entiendan un poquito eso. 3, cumplir con las normativas y regulaciones. Nadie se mete a hacer esto simplemente porque quiere aprender, sino que es necesario para cumplir normativa legal que permite que seamos confiables para nuestros consumidores y clientes, ¿bien?
Cuarto, mejorar la eficiencia operativa. Vamos a ver más adelante a qué se refiere eso. ¿Qué tiene que ver la eficiencia operativa con esto? Quinto, proteger la salud del consumidor. ¿Por qué? Porque si yo no tengo buenas BPMs en mi proceso, si yo no tengo esos conocimientos y esas prácticas de cuidado, de aseguramiento de calidad, de prevenir que se recontaminen las cosas, ¿no? Obviamente, si yo no cuento con eso, va a ser bien complejo que yo pueda proteger a mi cliente, a mi consumidor final, ¿vale? ¿Qué más? BPM también habla de facilitar la trazabilidad. ¿Qué es trazabilidad? Trazabilidad es como digamos, como el DNI, digamos. Es más específico. Han visto que en el DNI hay diferentes características, ¿no? Nombres, apellidos, origen, lugar de nacimiento, varios tipos de sangre, o sea, hay muchas características. Tu estado civil, ya. Todas esas características, como la descripción exacta, quién tú eres, es lo que se utiliza en el rubro de alimentos. Perdónenme los que ya conocen eso, pero prefiero especificar porque entiendo que no todos vienen del sector, pero eso es trazabilidad. Es saber exactamente quién recibió la materia prima para fabricar no sé, estas papas horneadas, empacadas al vacío, ¿vale? ¿Quién fue la persona que recibió la materia prima? ¿En qué turno se hizo? ¿Cuándo se hizo? ¿Quién fue el proveedor de esa papa que tiene hoy mi bolsita de 200 gramos? ¿Quién hizo el pelado de esas papas? ¿Quién hizo la cocción? ¿Quién hizo el horneado? ¿Quién hizo el condimento? Todo, exactamente todo. A nivel de ingredientes, a nivel de proceso, a nivel de personas, a nivel de materiales, ¿de acuerdo? Y obviamente la información de lotes y vencimientos están dentro de esta información. Séptimo y último, fomentar la mejora continua. ¿Por qué? ¿Por qué mejora continua? Porque cuando nosotros hablamos de calidad de producto, estamos hablando de un costo de pobre calidad, ¿no? Hay costo de buena calidad y costo de mala calidad. ¿Por qué hablamos de mejora continua? Porque cuando nosotros nos hagamos más fuertes, implementando un sistema que me asegure, obviamente, la inocuidad alimentaria y la calidad del producto, menos producto no conforme voy a tener. Menos defectos voy a tener en mis operaciones. Por lo tanto, me va a ser más eficiente, me va a ser más confiable y va a permitir que yo todo el tiempo esté mejorando el proceso. Va a ser una necesidad mejorar el proceso porque va a haber un impacto directo digamos, en el estado financiero que tenga la compañía. Porque cuando un producto sale mal o es retirado del mercado, obviamente es un montón de dinero que puede afectar, dependiendo de si la empresa es grande o pequeña. Si es una empresa grande, probablemente pueda absorber esa variación, pero si es una empresa más pequeña, es un dolor y es una hemorragia, ¿de acuerdo? No es un corte. Entonces, importante que lo tengan claro. Más adelante vamos a ver de qué tratan las BPMs específicamente. Hoy solamente queremos barrer el marco, ¿vale? O casualidad, las BPMs también tienen 7 principios. ¿Bien? El primero se enfoca sobre la higiene personal. Lo que buscamos acá, obviamente, es que la persona tenga un baño. Hay ciertas características, ¿no? Que tenga un baño diario, que use indumentaria adecuada para el proceso, ropa limpia. Lo segundo es que haya higiene en el entorno. No solo basta con que la persona esté limpia, sino que también el lugar donde se van a recibir los materiales y las materias primas, el camión que está trayendo las materias primas esté limpio también internamente, ¿no? Obviamente externamente no lo puedes controlar, pero hermético debería estar. Y toda la cadena a lo largo no solamente se enfoca a ver las instalaciones, sino también los equipos de procesamiento y los utensilios que vayamos a utilizar, ¿bien? No solamente se habla de que estén limpios, sino en buen estado. No puedo tener un cucharón que esté rajado, por ejemplo. No es una buena práctica de manufactura, ¿no? O sea, oye, ponle 40 soles y cámbiale el utensilio de limpieza, el utensilio que utiliza, que realmente es usado para poder hacer la fabricación de alimentos, ¿no? Tercer principio de los BPMs es el control de las materias primas y proveedores. ¿Qué significa esto? Que hacemos inspección
de las materias primas, de lo que recibamos, ingredientes, y también no nos quedamos solamente con mirar las materias primas, sino que nos echamos a mirar cómo va la calidad y la confiabilidad de nuestros proveedores. Para esto, las empresas deberían involucrarse también, los proveedores deberían involucrarse también de esta forma en compartir el control estadístico de sus procesos, ¿no? Dependiendo de la madurez de la empresa proveedora, les va a brindar esa información, ¿no? Y si no, ustedes pueden tomar data y pueden saber rápidamente si la empresa está dentro del control estadístico o no, y de esa forma lo ayudan al proveedor a que mejore, porque si su proveedor mejora, a ustedes les va a ir mejor, ¿cierto? Menos variación van a tener, menos variación natural en sus materiales van a tener. Recordemos que la variación natural viene de 4 índoles. No pueden haber variación natural en sus equipos, en sus máquinas, variación natural en las personas, variación natural en los materiales y pueden existir variación natural en los métodos. Entonces, la idea es que las 4 variaciones ustedes las puedan comprimir y las puedan delimitar a que no les den mucho tiempo a que se ensanchen porque les va a generar errores y problemas que finalmente les cuestan dinero. 4. Control del proceso de producción. ¿Qué significa? Estamos acá hablando de implementar procedimientos estandarizados. Frecuencias de control, quién lo va a hacer, qué va a hacer, dónde lo va a hacer, cómo lo va a registrar, quién lo va a supervisar. A eso se refiere. 5. Mantenimiento de equipos. Asegurar que estos equipos y utensilios obviamente estén en buen estado, calibrados, importante, como dijo su compañero Wilfredo. Gente de mantenimiento que nos asegure que los equipos estén calibrados. Ojo con esto, cuando hablen de calibración, la empresa que les hagan las calibraciones, asegúrense que tengan certificaciones por INACAL, que es la Autoridad Nacional de la Calidad de forma general en el país. Hay empresas que simplemente te pueden generar algunos formatos u otras cosas que no deberían existir ese tipo de empresas, pero existen lamentablemente. Que solamente te puedan generar certificados de que tu equipo está calibrado cuando realmente no lo está. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Es un peligro y es nada ético. Así que sí los invito a que revisen muy bien esa parte en sus proveedores de calibración. 6, almacenamiento adecuado. Cuando hablamos de almacenamiento es la forma de cómo estamos almacenando insumos, ya sea para la producción, para la manufactura, como también productos terminados, pero no solo eso, también los insumos de limpieza. Estamos hablando de características y condiciones del entorno, temperatura, humedad, que puedan obviamente ayudar a que no se deteriore aceleradamente el producto que ustedes estén haciendo o el insumo o el material que estén almacenando. 7, la documentación y el registro. Hablamos de tener registros detallados en buenas prácticas de manufactura. ¿Qué cosa? Fundamentalmente lotes, fechas de vencimiento, proveedores, qué proveedor es el que les está brindando este insumo, este material, a qué hora se registró, cumple o no cumple con las especificaciones con el cual se las ha vendido. Son todas estas características necesarias para mapearlas y registrarlas en la documentación y el registro. ¿Vale? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Tienen alguna consulta? Los veo en el chat. Vale, quiero asumir que está todo claro. Vamos a pasar a programas operativos estandarizados. Lo que hacen los POEs... dale, Marilu. Cadu González me hace una pregunta, me dice, o sea, HACCP y BPM van de la mano. Así es, van de la manito, correcto. Son mejores amigos y vas a entender al final de la sesión cuál es su relación, cuál es el nivel de integración que tienen. Buen punto, Cadu. Hola, Te escucho, Marilu. tenía una consulta sobre lo que mencionaste hace un momento del INACAL. Sí. Específicamente, ¿qué es lo que brinda el INACAL, en este caso a los establecimientos de alimentos? Vale, más que a los establecimientos, o sea, a ver, lo que hace INACAL
es certifica a las empresas que tienen el rubro de negocio de calibrar instrumentos. O sea, supongamos que tú pesas, no sé, pesas pollos, ¿ya? En un negocio, en tu empresa. Pero la forma de asegurar que tú no estés dando menos material, menos producto a tu cliente final, debe tener por una certificación que puede ser anual, semestral, dependiendo de cómo tú lo definas en tu plan de buenas prácticas de manufactura, ¿ok? Lo que hace INACAL justamente es, va a tu proveedor, te dice, no sé, yo lo hago con, no sé, los enanitos verdes, vamos a llamar que sea la empresa que calibre tus equipos, tus balanzas. La empresa que te calibra las balanzas debe tener una certificación por INACAL que lo valide a él. Tienen las instalaciones, tienen los instrumentos, tienen los procedimientos suficientes y maduros para poder hacer certificaciones de calibración a otras empresas. Eso es lo que hace INACAL en esas empresas. Lo que hace es certificarlos en que están aptos para calibrar instrumentos. Básicamente eso. INACAL tiene una variedad de cosas por atender, pero en mis proveedores personalmente, o sea, en mi experiencia, siempre pregunto si tienen certificaciones por INACAL, cosa que si yo veo que en el currículum de la empresa que vienen a presentarse y a tratar de hacer contactos con la mía, veo que si tiene esta certificación con ellos o por ellos, a mí por lo menos me deja tranquilo que es una empresa seria, que tienen protocolos claros, que tienen toda esa secuencia bien definida y que si él es bueno, como proveedor mío, me va a ser bueno y me va a dar tranquilidad, ¿no? Básicamente es eso, Marilu. Listo, ahora sí me quedó claro. Muchas gracias. Dale, no te preocupes. ¿Tú trabajas en INACAL? ¿Yo? Ajá. No. Ah, ok, vale. Dale, no te preocupes. Bien, chicos. Respecto a las POEs, como les mencionaba hace un momento, estamos hablando de procedimientos y prácticas sistemáticas, ¿de acuerdo? Para mantener la limpieza y la sanitización. Realmente no solamente es sanitización. Yo acá lo he puesto como POEs, porque habla del procedimiento de sanitización de saneamiento. Pero también está el POE, que es el procedimiento operativo estándar. ¿Qué significa? En uno yo enseño a la persona cómo debe limpiar, pero en el otro le digo cómo hacer las cosas bien. Recordemos que en BPM, previamente, hemos visto que hay un objetivo clave que habla sobre asegurar calidad de producto. Y para asegurar calidad de producto no necesariamente estamos hablando de inocuidad, sino de que cumple las especificaciones, los specs. ¿Qué significa? En la operación, las personas deben de tener procedimientos operativos estándares para cómo hacer la actividad de fabricación. Por eso es que se hablan de POEs, procedimientos para el saneamiento, y POE, que es un procedimiento operativo estándar, que debe estar claro y definido para que la gente sepa cómo va a actuar, ¿vale? Por ello, el primer punto habla sobre la limpieza y la sanitización, pasa a ver la prevención de la contaminación cruzada. Ya cuando rompamos este gran programa vamos a entenderlo. Hoy sí les pido un poquito de paciencia. ¿De qué se trata? Nos permite también cumplir las normativas y regulaciones. Y se dan cuenta, están muy relacionados con lo que pedía BPM y pedían HACCP. Hablamos también de asegurar la calidad del producto. Queremos reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos, las ETAs. Queremos facilitar también la trazabilidad. Finalmente, optimizamos recursos y eficiencia operativa. ¿Cuáles son las pautas claves para tener un buen programa operativo estandarizado? Lo primero es que nuestros procedimientos de limpieza y desinfección estén claros y bien definidos. Tenemos que detallar el nivel de métodos que nosotros tengamos. Puede utilizar reactivos y químicos clorados, no clorados, detergentes,
no detergentes, orgánicos o inorgánicos. Todo eso debe estar muy claro. Y cuando hablamos de un procedimiento y un programa, estamos hablando de frecuencias, de qué cosa voy a limpiar, equipos, utensilios. Y no solo eso, también hablamos de frecuencias y las formas y del cómo se van a ejecutar de forma correcta. Eso debe estar bien claro. No solamente es limpia la mesa, ¿no? Oye, limpia la mesa con detergente al 5% de concentración, con temperatura de agua 40 grados, ¿no? Utilizar un paño absorbente abrasivo o no abrasivo, ¿de acuerdo? Refregar con una presión natural por 5 minutos, por 10 minutos, y hacerlo cada 24 horas o cada vez que la mesa se desocupe. O sea, a eso me refiero con definir un procedimiento de limpieza y desinfección claro. Vamos a ver algunos casos también reales, no en esta sesión, pero sí más adelante. Segundo, es tener una programación de saneamiento. Es tener una agenda clara. Es tener una agenda clara. ¡Carajo! Participantes, por favor, el tema de sus audio. Sí, no te preocupes, Mari, ya le puse mute también a la persona. Lo segundo es la programación sobre el saneamiento. Estamos hablando de limpiezas diarias, interdiarias, semanales, mensuales, ya sean con reactivos, no sé, fumigaciones de fábricas, desinfecciones, aplicación de geles para roedores, para insectos. A eso se refiere, es un programa integral de saneamiento. Que debe ser bastante robusto también. Tercero, responsabilidades del personal. La gente debe tener claro cuándo debe hacerlo, quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer y con qué frecuencia va a ejecutar sus tareas de sanitización, ¿vale? Cuarto, hablamos de control de medidas, control de materiales de limpieza. En este caso, estos materiales deben estar rotulados, ¿bien? No podemos tener ningún reactivo que no tenga rótulo, y mucho más que tenga la clasificación de qué tipo de peligro tiene. Entonces, ¿para qué? Para que la gente que lo vaya a utilizar sepa qué EPPs tiene que agregarse, tiene que usar guantes, respiradores, tiene que usar mandiles, mangas, botas, o dependiendo de ese caso. ¿Vale? Y por último, tener documentación y registro claro. Fechas de vencimiento, actividades de limpieza, quién lo va a ejecutar, cómo lo va a hacer. Si se dan cuenta, parecen primos, ¿no? El POES con el BPM parecen primos y primos medio cercanos con el HACCP, ¿no? No es una casualidad, ¿vale? Finalmente, realmente esos tres sistemas que hemos visto el día de hoy en esta sesión tienen cierta integración. Nosotros, cuando queremos buscar, certificar o implementar HACCP, tenemos que apoyarnos de programas prerequisitos. Y por eso es que están relacionados directamente. Un programa prerequisito es que mi industria, mi manufactura debe contar con estos tres o estos dos, que al final es uno solo. Uno es procedimientos de saneamiento, procedimientos de estándar de operación. Estas son buenas prácticas de manufactura que ya hemos visto de qué tratan. Con estos tres bullet points, nosotros recién podemos pensar en hacer HACCP. Recién, imagínense. Entonces, para Wilfredo, que sé que está con un retazo en su compañía de poder implementar HACCP, Wilfredo debe empezar primero por definir y crear sus buenas prácticas de manufactura, siguiendo esta ruta, definir bien sus procedimientos operativos estándares para que el proceso esté aterrizado, y sus procedimientos operativos estándares de saneamiento también. Estas tres vértices le va a permitir a su compañero y a todos ustedes, cuando les toque implementar, armar un buen plan HACCP. Si ustedes no tienen los programas prerequisitos, les va a doler muchísimo implementar y honestamente no lo van a poder hacer. ¿Por qué? Porque esta es una secuencia de pasos enfocado a un método científico, o sea, ya está pensado,
y son best practices internacionales, o sea, no es que se nos ha ocurrido ahorita, ¿vale? Visto de una forma gráfica, para que ustedes implementen HACCP, que es lo que por eso están acá y quieren aprender. Primero, definitivamente, la plana de dirección debe estar totalmente metida en esto, debe comprarse todo esto, ¿vale? Segundo, deben contar con el compromiso de la gente. Si la gente, como le dije al comienzo, si la gente no lo sabe, o no lo entiende, o no sabe por qué está haciendo eso, no va a servir de mucho, ¿vale? Finalmente, ustedes implementando las BPMs, es un programa y luego sus POEs y sus POEs va a asegurar que ustedes puedan hacer la implementación exitosa de un buen HACCP, ¿vale? Entonces, lo que buscamos en este caso, dale, Carlos. Ante todo, con todo, buenas noches. ¿Se escucha? Te escucho muy bien, Carlos. Entonces estaba, ingeniero, escuchándole bien atento la última media hora que está viendo los programas prerequisitos, y en realidad sí parece que los últimos años, al parecer, está más cercano la metodología HACCP con esta parte de la metodología del Project Management y la metodología Agile. O sea, está bastante cercano, comunicantes, que hace que sea muy flexible, colaborativa, pero sobre todo en la parte de orientación al cliente, ¿no? Que ahora estoy revisando bien con lo que usted va dando las pautas, que se está nutriendo desde el 2005 en adelante con el tema de la ISO 22000. No sé si usted tiene alguna experiencia al respecto de este cruce que está dando entre una metodología como Project Management y HACCP. Gracias. Vale, buenazo, Carlos. Sí, mira, de hecho a mí me tocó implementar ISO 22000 hace 4 o 5 años más o menos, ¿ya? Y ahí me di cuenta que efectivamente estas buenas prácticas de HACCP y de los programas prerequisitos se terminan absorbiendo también en normas mucho más grandes, ¿no? La ISO 22000, por ejemplo, habla de seguridad de alimentos, es algo más global, o sea, un poquito más robusto, y lo que HACCP buscaba realmente era como darle un eslabón más a todo este gran sistema. Por el lado del Project Management, sí, de hecho, el entorno colaborativo es algo en común que funciona muchísimo en esto. Ventajas que yo veo y muchas características en común, y te agradezco por la pregunta, es que de alguna forma HACCP lo que ha hecho ha sido tomar buenas prácticas desde los 60, imagínate, pero con una secuencia lógica. Lo que yo veo ahora es que Project Management lo que ha hecho es, basado en el PMBOK, ha empezado a agarrar todas estas secuencias lógicas para hacer planificación de proyectos. De una forma es similar porque, de hecho, la lógica que utiliza de cómo atacar riesgos es muy parecida. Lo que hace HACCP es identificar análisis, peligros y puntos críticos de control. Y lo que hace Project Management, ¿qué cosa es? Con los 10, 12 pasos que tiene del PMBOK y que fundamenta el PMI, lo que te dice es, básicamente, sigue todos estos pasos estructurados para que el riesgo al final de la implementación del proyecto sea así de pequeñito. O sea, los objetivos finalmente son los mismos, ¿no? Quieren mitigar riesgos. Eso es algo que yo veo y me parece mostrazo. Solamente que este HACCP ya está, digamos, más customizado al rubro alimentario. Y en el caso del Project Management, lo que hace es, enfocado en PMBOK, la 6ª versión, que es la última que han sacado, te da pasos estructurados de cómo tú vas a afrontar un proyecto desde la fase de inicio, la fase de planificación, la fase de ejecución, la fase de monitoreo y control, y finalmente la fase de cierre y entrega. O sea, te da una ruta global, ya sea si lo haces en construcción, en farmacia, en alimentos, en no directo, en servicios, o sea, no interesa cómo, pero te dice que de esa forma
vas a tener un éxito claro. Y cuando tú me mencionabas el Agile, lo que hace es integrarlo de una forma, lo que le da es flexibilidad. Le da flexibilidad para que esa estructura sea mucho más recolaborativa con todo el equipo multifuncional, que también es común acá, ¿no? Entonces, no se aleja de mucho. Yo creo que Project Management lo ha hecho un poco más macro, aplicado a diferentes tipos de sector, y te está dando como directrices mucho más generales, ¿no? Esto es algo más enfocado a la seguridad alimentaria. Pero espero sí te sirva muchísimo, Carlos. Gracias por tu consulta. Bien, chicos, finalmente, de la sesión de hoy, de haber mapeado solamente la parte macro, me gustaría que se lleven que HACCP, de hecho, lo que hace es identificar y controlar peligros críticos en el proceso, con la finalidad de que, obviamente, garantizar seguridad alimentaria. ¿Qué más? El HACCP les proporciona una estructura para la evaluación y mejora continua de los sistemas de seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque, como hemos visto, va a ser como a través de la sistemática ustedes puedan reducir riesgos y cada vez tengan menos problemas de calidad o de inocuidad. Más inocuidad en este caso de HACCP. HACCP se enfoca en la inocuidad netamente. Por otro lado, buenas prácticas de manufactura BPM y POES sí les van a ayudar a tener mejora continua a nivel de calidad. Porque ellos lo que te dicen es, crea tus procedimientos estándar de operación, haz tus buenas prácticas de cuidado, de proceso, de chequeo, de orden, de trazabilidad, para que finalmente puedas tener un producto que cumpla las especificaciones del cliente. Entonces, en general, BPMs y POEs son prerequisitos para poder implementar esta gran HACCP que nos va a crear el sistema de prevención más robusto, ¿de acuerdo? Les estoy dejando unas referencias en el material también, de donde he tomado la información, de hecho, de donde se toma también para implementar en cada empresa, lo que me ha tocado a mí también hacer en mi experiencia. Información que está a disposición de todos ustedes también, y nada. Si no hay más preguntas, de mi lado eso sería todo por la sesión de hoy, chicos. Muy bien, estimados participantes, se ha compartido también por el chat el enlace para que puedan registrar sus asistencias. Muchas gracias, ingeniero, por la sesión de hoy. Nos vemos el día de mañana, estimados participantes. Disculpe, una consulta, buenas noches. Las PPT, buenas noches, ingeniero, ¿nos la van a pasar o en este caso van a ser solamente presentadas en el Meet? Sí, con respecto a las PPTs, le comento que Elevate Perú tiene un campus virtual. Entonces, las PPT son subidas a este campus virtual y son exclusivas para todos los estudiantes que accedan a su paquete de acreditación. Lo que sí vamos a pasar el día de mañana mediante el grupo de WhatsApp, como reforzamiento también para todos los estudiantes, es la clase grabada del día de hoy. Esto va a quedar en el grupo del WhatsApp también para que puedan realizar su evaluación al final del diploma de especialización. Ok, gracias. Sí, las escucho, estimadas. Es que levantaron la mano. Betty, ¿tienes alguna? De acuerdo. Es todo, creo, ¿no, Mari? Eso es todo, ingeniero. Muchas gracias. El día de mañana nos estamos encontrando nuevamente a las 7:30 de la noche. Buenazo. Hasta luego. Nos vemos mañana, chicos. Hasta luego. Ok. Sí, profesor, gracias. Estimados participantes, como les comentaba, es indispensable que puedan llenar nuevamente la asistencia. Voy a estar enviando mediante el grupo de WhatsApp también para que puedan registrarse. ¿De acuerdo? Cualquier duda o consulta, estoy dejando acá